Es una alegría volver a estar aquí con ustedes en este lugar y saludo también de manera muy especial a quienes nos escuchan a través de la emisora Noche de Servidores, y creo que el tema sí que es apropiado. Es un tema apasionante y permítanme decirlo de esta manera: toda nuestra vida de creyentes tiene fundamento, tiene fuerza, si nosotros tenemos claro el tema que voy a compartir esta noche. Y también es muy importante no solo para nosotros como servidores, sino para todos en la vida de la fe. Porque este tema fue todo lo que Jesús nos transmitió con sus palabras y sus obras. Pero además, para nosotros que estamos aquí en este lugar, reunidos como servidores para la gloria de Dios, todo nuestro servicio tiene sentido si este tema de esta noche, que es el reino de Dios, nosotros lo tenemos como eje de nuestro servicio. Todo lo que nosotros hacemos para honrar a Dios, para reconocerle como nuestro Dios, tendrá sentido y podrá leerse claramente, sin mucha palabrería, como le dijo Jesús a los fariseos, si nosotros tenemos claro qué es el reino de Dios. Ese es nuestro tema de esta noche. Y permítame iniciar tomando las palabras. Les voy a decir nombres, pero lo importante no es el nombre ni tanto la persona, sino la enseñanza que nos van dejando. Hay un teólogo español, sacerdote, jesuita, se llama José Antonio Pagola. En internet hay libros de Pagola, hay PDFs de Pagola, en YouTube hay muchos videos de Pagola, porque es uno de los hombres, escúcheme bien, dentro de la Iglesia Católica que más sabe del Jesús histórico. Y cuando nosotros decimos Jesús histórico, nos estamos refiriendo al que se encarnó y habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, pero que además hizo obras, prodigios y milagros, y vivió en un tiempo y en un contexto social específico. Es más, yo me atrevería a decir que cuando nosotros conocemos al Jesús histórico, el entendimiento de los textos bíblicos se dispara. No tiene uno que saber mucha teología, porque conociendo a la persona de Jesús, hombre, entonces vamos a entender por qué dijo y por qué hizo cada cosa. Entonces, con esa introducción, quiero empezar diciendo algo. Jesús nunca dijo que era el reino. No hay una sola línea de los evangelios, especialmente de los sinópticos, que son los que más nos han compartido al Jesús histórico, no como una biografía. Los evangelios no son una biografía. Los evangelios nos están contando el mensaje de Dios a través de Jesús, las obras de Dios a través de Jesús, y cómo la gente fue cantando y cómo Jesús fue transmitiendo eso en medio de una realidad muy difícil, muy difícil. Entonces Jesús nunca dijo qué era. No hay un solo texto. Nosotros tan acostumbrados a los conceptos, a dígame qué es, dígame qué es, dígame qué significa. Pues Jesús nunca lo dijo, nunca lo dijo. Pero eso es bien interesante porque Jesús va a mostrar al reino de Dios a través de toda su vida. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, aunque esté de segundo en el canon de la iglesia,
Fue el primer evangelio que se escribió entre el año 70, 80 más o menos. Imagínense, casi 40 años después de la pasión. Desde el primer capítulo nos va a decir una frase de Jesús en el capítulo 1, versículo 15. Jesús va a decir: conviértanse porque el reino ha llegado, está cerca. Juan el Bautista, incluso cuando está bautizando en el Jordán, tenía un anuncio del reino mucho más duro. Juan sí decía: raza de víboras, generación perversa, ¿cuándo se van a convertir? Ya el reino de Dios ha llegado. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. Y lo señalaba: ese que va ahí, ese es el Cordero de Dios. A veces creo que nos hace falta otro Juan Bautista cerca, que nos venga a zarandear y nos venga a decir: raza de víbora, generación perversa, ¿cuándo es que se van a convertir de verdad? Y no estoy escrutando ni juzgando la conversión de nadie, sino que a veces vamos como al ritmo de nosotros. Gloria a Dios por su paciencia y por su amor. Entonces Jesús, para anunciar el reino, porque ya dijo: conviértanse, que el reino ha llegado, empezó desde el Evangelio de desde el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, a hablar en parábolas. Jesús nunca dio un discurso, ni habló como yo estoy hablando aquí, que reunió a la gente o que se paró en una sinagoga a predicar explicando conceptos e ideas. No, Jesús todo lo habló en parábolas. Y de hecho la primera parábola que aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 4 es la parábola del sembrador. ¿Recuerdan? Salió el sembrador a sembrar. Tremenda frase en boca de Jesús. Salió Dios a hablar y Él es la palabra de Dios. Y por eso empieza con esa parábola. Salió Dios a hablar, pero Dios ha dejado caer su palabra sobre los 4 terrenos que nosotros conocemos que están ahí. ¿Y por qué sabemos que en esa parábola semilla es la palabra de Dios? Porque en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 14, nos va a decir que los discípulos no entendieron nada de la parábola y que Él tuvo que explicárselas. Y cuando empieza a explicárselas, les dice en el versículo 14, la semilla es la palabra de Dios. Entonces ya tenemos algo claro para ir entendiendo el reino. El reino no es una idea, no es un concepto, no es un comportamiento ético, sino lo que Dios le ha venido a hablar a través de Jesús, que es su palabra viva, a toda la humanidad, para que Él reine en sus vidas, para que Él reine en nuestras vidas. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Recordemos que en los tiempos de Jesús había diferentes grupos religiosos. Ahí están en los textos bíblicos. Jesús a cada rato tenía conversaciones, no pelea. Los peleones somos nosotros a veces. Jesús tenía conversaciones de interpretación de la ley y de la interpretación de los textos del Antiguo Testamento. Tenía conversaciones con ellos. No, si es así. No, si es así. Él tenía una postura, la defendía, la sostenía. Y por supuesto la postura de Jesús para nosotros es la creíble porque es la de Dios. Entonces, cada uno de esos grupos, escúcheme bien, tenía una idea frente al reino de Dios. Entonces unos decían: no, nosotros queremos un rey guerrero como David, que venga a quitarnos de encima el imperio romano, que venga a liberarnos de esta subyugación en la que estamos, porque en los tiempos de Jesús, la Palestina en tiempos de Jesús era una provincia del imperio romano y gobernaba Julio César. Busque el texto de Mateo 2, era Augusto César emperador de Roma
y sacó un edicto para decir que todo el mundo tenía que empadronarse e ir a sus lugares de nacimiento. Y nos dice Mateo que José cogió a María caminando para ir a Belén para que naciera el niño. Entonces el Evangelio nos da un dato importantísimo. Cuando Jesús nace, quien gobierna es Augusto César, uno de los grandes, si no el más grande emperador romano. Augusto César muere cuando Jesús tiene como 14 años. Jesús nunca lo conoció. Lo vio en las monedas. Ahora saben por qué dijo al César y a Dios lo que es de Dios. Esta moneda tiene grabada la cara del César. Él es el que anda buscando dinero, Dios no. Y viene a gobernar Tiberio. Tiberio, hijo de César. Y Tiberio era el emperador de Roma cuando Jesús es asesinado, porque fue asesinado. Hay que llamarlo por su nombre. Lo mataron. Lo mataron. Es así. ¿Por qué les cuento esto? Porque, gracias, muy amable. Porque entonces, gracias, fariseos, escribas, esenios, tenían todos los del Sanedrín, los de la cabeza del Sanedrín, que fue los saduceos. Todos tenían un pensamiento frente al reino. Todos. Y Jesús va a plantear con las parábolas qué es el reino. Entonces, pero para entender qué es el reino, primero tengo que entender qué es una parábola. Porque si no, nos va a pasar, y nos puede pasar, que cuando yo leo una parábola, la estoy leyendo como si fuera algo que está pasando. Y la interpreto de esa manera, de manera textual. Pero es una parábola, no la puedo interpretar así. Porque es una parábola. Y el mismo texto me está advirtiendo, y dijo esta parábola, y dijo esta parábola, y dijo esta parábola. Entonces, ¿qué sabemos que es una parábola? Para no estar hablando yo aquí sola, ¿quién se acuerda? ¿Quién quiere decir? ¿Qué piensa que es una parábola? Teniendo en cuenta toda la presencia que tienen en los textos bíblicos, ¿qué se le ocurre que es una parábola? Tiene algunos elementos de la metáfora, pero realmente no es una metáfora. Es una manera en la que Jesús va a hablar para contar, escuche bien, para contar cómo comprende y entiende él al Padre en su vida. Eso es una parábola. Sí, nos dicen que es un género literario, pero es más que un género literario. Si fuera un género literario quedaría encerrado. Pero es tan grande lo que es una parábola, que con cada una de ellas, Jesús lo que nos va a decir es cómo Dios actúa a través de él. Entonces le tengo una noticia. Usted y yo deberíamos ser parábolas andantes de Jesús. En que sin tener que hablar mucho y sin tener que estar siempre pegados de tanta cosa, le estuviéramos contando a todo el mundo con nuestra vida, con nuestro actuar, que es el reino de Dios. Porque ha llegado a nosotros. Y no tengo duda que ha llegado porque estamos aquí. Y nadie, nosotros decimos busca, no, Dios nos busca. El de la iniciativa es Él. Y nosotros nos dejamos buscar. Recuerden al padre Raúl, Él nos seduce, nosotros nos dejamos seducir. Él nos busca y nosotros respondemos, aquí estoy. No como Adán que nos escondemos, ¿cierto? Aunque a veces sí, y le ponemos excusa. Entonces, Él lo que busca con la parábola es conseguir, provocar una decisión en los que lo están oyendo. Cada parábola
aunque Jesús ya no la abre de manera locuaz para nosotros, pero que está en los textos bíblicos, lo que está provocando, lo que busca es provocar una decisión en nosotros. ¿Y cuál será esa decisión si es la manera como Jesús habla del reino? ¿Qué será la decisión que busca provocar Jesús? Diga lo que sea. El cambio de vida. Que Dios reine. Que Dios sea mi rey. Entendamos el camino a seguir. Pero principalmente que Dios reine en mi vida. Porque muchas veces le digo, voy a hablar en primera persona para no meterme con nadie, no porque yo sí lo haga ni nada de eso. Señor, tú eres mi rey. Y el Señor en sí me dice, pero tú no estás viviendo el reino. Tú todavía andas con groserías. Tú todavía tratas mal a la gente. Tú crees que yendo a misa vives el reino. Y ni siquiera hablas bien del sacerdote. Y le criticas todo lo que hace. Y vienes a la comunidad y nada te gusta. Te voy a coger por decir algo, Samuel, no porque sea así, ¿oíste? Y te acabas al coordinador. Si tiene algo de verdad, no tiene nada que ver conmigo, aclaro. Aclaro. Y entre hermanos, mucho hermano y mucho abrazo, pero de amor, pocón, pocón, decimos en mi tierra. Pocón, pocón. Es decir, Dios no reina en mí. Yo puedo tener unos conocimientos, puedo tener unas ideas claras de lo que Dios quiere, pero le estoy dando respuesta. O mi respuesta siempre es, yo no puedo, el Señor sabe que yo soy frágil, yo soy muy humana, entonces Él sabe que no, en esta humanidad uno es imperfecto y Él comprende y me perdona. Si yo estoy diciendo eso, yo no he entendido qué es el reino de Dios. Porque el reino de Dios, que Dios reine en mí, es precisamente para transformar todo aquello que yo no tengo claro sobre quién es Dios en mí. No para mí, en mí. Porque habita en nosotros, ¿o no? Parece que no mucho, bueno. Entonces ya dijimos un punto fundamental. La palabra es semilla y el reino empieza a anunciarse cuando la palabra llega. Y si usted se acuerda de la parábola del sembrador, ¿cuántos terrenos había? ¿Cuántos? 4. ¿Y en cuántos cayó y dio fruto? ¿En cuántos? Dígalo tranquilo, ¿en cuántos? Pero con perseverancia, dice el texto. No fue un fruto mágico. Y dará el 100 con perseverancia. Es decir, no tengo duda que nosotros todos los días, bien sea porque la escuchemos, porque la leemos, porque en la misa la escuchamos otra vez, recibimos la palabra de Dios. La pregunta es, si yo soy terreno bueno, algunos han leído ya el libro del Padre Raúl, no, el primero, Corazón de Tierra. Si yo soy terreno bueno y si estoy perseverando para dar fruto de esa palabra que llega. Entonces, ¿para qué anuncia Jesús el reino? ¿Para qué? Eso le trajo un lío tremendo. Van a terminar matándolo. Hasta Herodes le va a preguntar, ¿tú estás diciendo que eres el rey de los judíos? Hasta Herodes se lo preguntó. ¿Para qué lo anunciará? ¿Para qué Jesús quiere que Dios sea el rey de nuestra vida? ¿Para qué? Pero aquí todavía no nos vamos para allá, vida eterna, vamos a aguantarnos un ratico aquí. ¿Cierto? Mejor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Jesús tiene la convicción de que el hombre es incapaz de enderezarse por sí solo. Gracias, amiga.
Lo digo de otra manera. Jesús ya sabe, porque lo ha visto, no porque lo está adivinando, porque lo está viendo, lo que él mismo va a decir en el Evangelio de Lucas. No es lo que entra lo que daña al hombre, sino lo que tiene. ¿En dónde? Jesús se ha dado cuenta que el hombre no es capaz de enderezarse por sí solo. Eso que sale del corazón o que entra y que nos daña, se llama pecado. ¿O no? Póngale el nombre que quiera. Póngale adulterio, chisme, lo que dijo Jesús. Todo eso que Jesús dijo es pecado. ¿O no? Entonces hay una cosa muy importante. Jesús sí sabe cuál es mi pecado. Yo muchas veces no. Yo muchas veces no lo reconozco. Yo muchas veces le pongo trapitos de agua tibia. Yo muchas veces lo justifico. Yo muchas veces digo, yo soy así, nadie me cambia. Jesús tiene claro que tiene que ayudarnos para que Dios pueda reinar en nuestra vida. Tiene que ayudarnos, ayudándonos, no a sacarnos el pecado mágicamente, a que seamos conscientes de cuál es el origen de nuestro pecado, para que Él, que es el Rey, con todo el ejercicio del reino en nuestra vida, es decir, palabra, oración, celebración, comunidad, todo eso, podamos sacarlo. Es más, hay que tener claridad, así como tenía Jesús de que era pecado, nosotros también saber qué es pecado, porque no siempre lo tenemos claro. Entonces, vuelvo al reino. El reino es la experiencia que tiene Jesús del Padre. ¿Y cuál es la experiencia que tiene Jesús del Padre? ¿Recuerden algún testigo por ahí, algo que decir? La experiencia que tiene Jesús del Padre es que Él puede hablar con Él cuando quiera. Y por eso subía a la montaña a orar, que orar no es otra cosa sino hablar. La experiencia que tiene Jesús del Padre es que está en Él, porque le va a decir a Felipe, Felipe, me estás diciendo que te demuestre, que te lleve a conocer al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, ve a mi Padre, ni siquiera al Padre, a mi Padre. Mire al que está al lado, mírelo, y no me diga nada. Usted ve al Padre. No, pero no sea emocional. Usted ve al Padre en esa persona, en sus actos, en sus palabras. Usted ve al Padre. Gloria a Dios. Si lo ve. La experiencia de Jesús con el Padre es que nunca le abandona. Que Él es hijo. No le dio casa, para que sepan. ¿O sí? Porque mi Biblia no lo dice. No le pagó por el trabajo que vino a hacer, ¿o sí? Se tuvo que ganar la plata como carpintero. Y recibía lo que le daban. Porque Lucas en el capítulo 8 nos va a decir que las mujeres vendieron sus pertenencias para dárselas. Y él las recibió. Porque necesitaba con qué vivir. Es decir, Dios no le tiró todo de allá arriba del cielo. Como hombre. Pero eso no le quitó la experiencia que él tenía del Padre. Entonces, lo que busca el reino, lo que busca que Dios sea mi rey, es enderezarme desde dentro, no desde afuera. Desde dentro, Él nos conoce desde dentro. Y está buscando enderezarnos, aunque en mi tierra hay un dicho que dice, árbol que nace torcido. Yo le digo mentira. Jesús lo puede enderezar, gloria a Dios. El tema es si nosotros queremos que nos enderece o estamos muy cómodos con la curva y echados. Eso sería.
Entonces, en el Antiguo Testamento ya se decía, hablaba de la palabra. Recordemos el texto de Isaías 55 en el capítulo 10. Porque la palabra es como la lluvia que cae. No se devuelve hasta que no haya hecho lo que ha dicho, dice Isaías. Dice Isaías. Y desde el Antiguo Testamento nos decían que Dios era rey. Zacarías va a decir que el Señor será rey con toda su fuerza. Hay salmos, los cantamos. Va a entrar el Señor, va a entrar el rey. Cantamos los salmos que dicen que Dios es rey. Pero Jesús nos enseñó cómo es el reinado y el reino. La única manera que nosotros podemos testimoniar que Dios es mi rey es que yo entienda el mensaje de Jesús, y aquí por eso es que es tan importante la semilla, es decir, conocer la palabra, conocer verdaderamente lo que la palabra dice, no lo que yo me imagino, no lo que yo siento. Todo eso es posible. Una palabra me emociona, oro con ella, claro que sí, pero la palabra no me está diciendo llora, emociónate. La palabra me habla claro para mi vida, para cómo tengo que vivir. Eso es el reino. Entonces, muchas parábolas hablaron del reino de Dios. La primera, Marcos 4, del 30 al 32. El reino de Dios es como una semilla. Dígalo, dígalo. ¿Qué pasó con la semilla mostaza? Sí, la semilla es pequeñita, chiquitica, casi ni se nota. Café, ¿qué pasó con ella? ¿Ah? Creció hasta ser un arbusto grande. ¿Y cómo creció? ¿Cómo creció? ¿Cómo? ¿Cómo creció? La hizo crecer un misterio. Dios es el único que puede hacer crecer el reino. El reino de Dios no crece, dice Paulo VI en un documento precioso, el anuncio del Evangelio, que ojalá lo leyéramos todos. Después del Concilio Vaticano II va a decir: la iglesia y el reino no crecen por proselitismo, crecen por testimonio. Y nosotros parece que andáramos en campaña política del reino todo el tiempo y no dando testimonio de lo que es el reino. Pero por eso es que tenemos que saber qué es el reino. ¿Qué es el reino? Entonces hay otras parábolas. El reino está cerca, el reino crece silenciosamente, lo pequeño se vuelve grande, se transforma desde adentro, la levadura. Porque la parábola tiene una peculiaridad o una característica, que Jesús va a hablar con ella, en ella, con lo que la gente vivía. En los tiempos de Jesús, la gente se ganaba la vida sembrando o pescando. Por eso todas las parábolas hablan de siembra y de pesca, para que la gente entendiera, para que la gente se pudiera encontrar en la parábola, para que la gente pudiera saber, porque eran sembradores y sabían lo difícil que era el terreno malo, qué terreno estaban siendo ellos. Pero realmente en esa parábola Jesús, además de hablar para personas, está hablando para esos 4 grupos que les mencioné ahora, que van detrás de él todo el tiempo, y lo dicen los evangelios, y le seguían los fariseos, y le hacían preguntas, y le seguían los escribas, y le hacían preguntas, y le hacían preguntas para ver si caía. Ellos eran esa tierra mala, ellos eran esa tierra dura, ellos eran esa tierra pedregosa, ellos eran esa tierra de espinos, ellos eran la tierra que vino el ave y se les llevó la semilla. Renovación carismática, cuidado con la tierra que somos. Porque la experiencia del bautismo en el Espíritu es una experiencia garantizada si sabemos que es el reino. Porque si no, ¿qué estamos anunciando? Porque si no, ¿qué estamos mostrando con nuestra vida? O me tengo que poner la camiseta cuando vaya a mi universidad a trabajar.
Yo le tengo que mostrar el reino a mis estudiantes. Cuando alguno tiene un problema y me dice, profe, mi mamá le acaban de decir que tiene cáncer. Y yo que le digo, ay, bueno, vaya y la llevan del médico. Le digo eso. ¿Qué le digo? A un muchacho de 17 años. Cree, ten fe. ¿Qué le puedo decir? Ni siquiera me sale abrazarlo y decirle, yo te voy a acompañar. Hace 15 días una casi se mata. El novio se mató. Me avisaron enseguida y le escribí. Lleva 70% cumplido conmigo, no te preocupes por el 30%. Lo único que te voy a pedir, así le dije, es que en este tiempo de dolor no te olvides cuánto te ama Dios. Ni siquiera te voy a pedir que no lo sientas. Ni siquiera te voy a pedir que no llores a tu novio. Ni siquiera te voy a decir que simplemente ores para que el dolor desaparezca. Lo único que te voy a pedir es cuánto te ama Dios. Y que sepas que cuentas conmigo a la hora que quieras y cuando quieras. Me vas a llamar así estemos en vacaciones y yo te voy a contestar. Y yo no tengo que decirle porque yo conozco el reino. Y cuánta gente allá afuera no entra al reino, no recibe el reino, porque nosotros lo que hacemos a veces es poner condiciones. Tienes que ir a tal hora y te tienes que vestir así. Y no puedes hablarle más a ese amigo. Cuidado. Una lista de condiciones. ¿A usted le pusieron condiciones para estar aquí? No. A mí tampoco, ¿sabe? Ninguna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el reino tiene unos valores que somos los que tenemos que vivir, los que estamos en él. Pero antes de ir a los valores le voy a decir una cosa. ¿Cómo anunció Jesús el reino? A ver si nosotros nos acercamos un poquito. Hablando, yo creo que le damos ahí, al clavo. ¿Sí o no, Samuel? Samuel dijo así. Porque somos buenos. Ah, caramba. Nos dieron el don de lengua, pero no el de Los Ángeles, las de acá. Haciendo milagros. Los milagros de Jesús fueron el signo de que Dios estaba con ellos. ¿Qué le parece? Le hemos perdido el gusto a que Dios, no nosotros, porque nosotros ni como una mosca, haga milagros. Pero ¿sabe por qué? Porque le estamos quitando el puesto a Jesús de Rey. Cuando nosotros oramos, cuando la renovación, y perdón si alguien me escucha que no sea de ella, pero no es por vanidad, sino por experiencia de vida. Cuando la renovación de verdad ora, cuando la renovación de verdad vive el reino, aquí deberían suceder milagros de toda clase. Gloria al Señor. Y si no pasan, no es ni porque Jesús ya no los haga, ni porque no haya fe. Es que nosotros no mostramos el reino que trae los milagros. Ya nosotros no abrazamos al que sufre, como lo hizo Él. Ya nosotros no nos detenemos, aunque la gente diga, dele, dele, siga, como hizo Pedro con la hemorroísa. Camina, Jesús, ¿qué te vas a parar a hablar con esa mujer? ¿Quién me tocó? Y detuvo a todo el gentío que iba por él para preguntar quién. Ya nosotros no nos detenemos. Nosotros vamos a millón. Nos llevamos al que sea por delante. Eso sí, primero yo, primero yo, primero yo. Y no estoy diciéndolo en son de crítica. Lo que quiero es concientizarnos
que Dios nos ha permitido conocer el reino, porque si nosotros estamos aquí es porque tocó nuestro corazón y empezó a sanar nuestras heridas, y empezó a sanar nuestros dolores, y empezó a sanar nuestras enfermedades, y empezó a enseñarnos a mirar al hermano como hermano. Y por eso vivimos los milagros en nuestra vida. En nuestra vida. Yo me vine, y lo cuento, yo salí de Montería hace una semana, y saliendo el día antes, mi hermana y yo vivimos así, ¿ve? Esta es la puerta de ella y esta es la puerta mía. Las dos andan abiertas porque son los únicos dos apartamentos en el piso. Imagínate, están abiertas todo el tiempo. Y yo dije, voy a cerrar el apartamento. Pero yo tenía una razón que no quería decirle a ella, pero lo voy a dejar cerrado, mi hijo queda con la llave si la necesita. A ella no le pareció. Y yo me vine sin despedirme. Mi hermana del alma y el Señor aquí, reino, y te viniste sin despedirte, jaja. Y esta mañana la llamé y le dije, mira, tú y yo no podemos discutir así, y mucho menos por una puerta. ¿Esa qué locura es? Porque quedó cerrado, porque quedó abierta, y esa qué locura es. Y ¿saben lo que ella me contestó? Para que sepan quién es la del reino. ¿Saben qué me contestó? Y tú y yo discutimos. Yo me levanté tarde y no vi cuando te fuiste. Pero tú y yo no hemos peleado. Ya saben quién es la del reino. Y ya saben por qué yo estoy aquí. A ver si lo entiendo. A ver si lo vivo. Pero ella hace 6 meses, cuando yo vine a 6 meses, le habían dictaminado 2 nódulos en un pulmón 5 días antes de yo venir. Y ella lo escondió durante 3 meses, dizque para que yo no me preocupara. Y yo me enteré 5 días antes de la operación. Yo le dije al Señor, Señor, mira, no tengo tiempo ni de orar. Voy a hablar con el médico a ver qué es lo que pasa, voy a mirar acá qué es lo que pasa y a organizar los 2 hijos que tampoco saben. No me queda tiempo ni de orar. Mi fe a tus pies, Señor. Mi fe a tus pies. Les resumo, llegamos a la operación. 6 de la familia, entre esos un tío médico anestesiólogo. Se armó un zaperó con un nudo allá, que no aparecían las imágenes, que sí aparecían las imágenes. Mi tío médico bravo, que para allá y que para acá. Yo dije, un momentico. Se queda todo el mundo quieto. A las 2 horas no hubo operación. Los nódulos desaparecieron. Y hoy cuando la llamé me dijo, acabo de llegar donde el médico, mi último examen, todo está bien, ya me quitaron el tratamiento. Gloria a Dios. La gente que está a nuestro lado, y no porque todo el mundo no se va a enfermar, la gente se va a enfermar. Pero si nos tiene cerca, por lo menos debería vivir su enfermedad con el cuidado y el amor que nosotros le demos. No habrá mayor sanación que esa, que saberse amados. Y los amamos porque conocemos el reino. Entonces, los milagros no fueron otra cosa que Jesús mostrando que cuando el reino llega, la vida se restaura. Lo que está enfermo se sana, lo que está dañado se cura, lo que hace falta aparece. Por eso los sinópticos, la manera correcta no es decir milagros, es decir signos. Jesús está haciendo signos de que Dios está ahí. Entonces, hay un tema muy interesante, renovación carismática, porque entre los milagros que hizo exorcismos. Y nosotros a todos le decimos al diablo. Yo les conté una visión que yo tuve una vez. Yo no tengo muchas, gloria a Dios. En 30 años he tenido 3, si acaso. Pero una fue el diablo arrinconado allá, con la cola entre las piernas. Y yo le dije, diablo, ¿a ti qué te pasa? Y todo el salón lleno. Y me dijo, ahora todo el mundo me echa la culpa de lo que hacen. Nadie quiere hacerse responsable de su pecado ni de nada. Fue el diablo. Sáqueme el diablo. Me hicieron brujería.
Yo no he hecho nada, el diablo. Y usted no tiene voluntad, usted no tiene inteligencia. Le voy a decir una cosa, si el diablo entra, usted y yo le dimos permiso. El señor del teléfono, menos mal que la cara de él no es la que está saliendo allá, porque él no puede entrar en mí. ¿Y sabe por qué no puede entrar en mí si yo no le doy permiso? Porque hay uno más grande que él que vive en mí, que se llama Espíritu Santo, y es la presencia del Padre y del Hijo. Pero usted y yo no queremos exorcizarnos, porque es más cómodo echarle la culpa al diablo. Jesús habita en nosotros y nosotros hablamos más del diablo que de Jesús. Cuando una persona viene a buscar consejería, lo que hacemos es hablarle del diablo. ¿O no? A ver si me equivoqué. ¿Eso no pasa aquí? Ah, bueno. Pasa en otra parte. En la mentalidad judía de la época de Jesús, para que entendamos qué era lo que pasaba cuando leemos los textos bíblicos de exorcismos, había cosas inexplicables. Había enfermedades que ellos no sabían cómo explicar. Y hay un exorcismo que me encanta y lo he estudiado y lo he estudiado y lo he estudiado y lo he estudiado y no me canso de estudiarlo. Y es el exorcismo de Marcos 5 del endemoniado de Gerasa, en Mateo endemoniado de Gadara. ¿Cómo dijeron los demonios que se llamaban? ¿Y cómo se llamaba el imperio que dominaba? Que les acabé de decir. ¿Cómo se llamaba el imperio? ¿El imperio qué? Romano. ¿Y cómo se organizaba el ejército de los romanos? ¿Por qué? Por legiones. Lo que está diciendo el hombre es: no puedo vivir en esta sociedad que me atormenta. No puedo vivir en esta sociedad que me tiene viviendo como muerto entre los sepulcros. No puedo vivir en esta sociedad en la que vivo como encadenado del dolor. Porque mi familia, viéndome como estoy, me tiene apartado, viviendo en un cementerio como si estuviera muerto. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo recuerdan? ¿Pero qué hizo? Túnica blanca, calzado, anillo. ¿A quién más le puso eso en otra parábola? Ya sabe lo que hizo con él. Lo liberó, lo ayudó a entender, a procesar su vida hasta el punto que el texto dice al final que fue el primer predicador en la Decápolis. Ni siquiera uno de sus discípulos. Este hombre liberado por el reino, porque Jesús es el reino de Dios, fue el primer predicador de la Decápolis. Quería irse con él. Entonces, el reino tiene unos valores. Primer valor, misericordia. El día, las mamás sabemos la sensación de la que voy a hablar. Cuando a nosotros nos llaman y nos dicen del colegio, el niño se cayó, ¿dónde sentimos el dolor? ¿Dónde? No, aquí. Esto se le acalambra a uno aquí enseguida. ¿O no? ¿Y uno dónde se agarra? Uno se agarra acá. ¡Ay, Dios mío! La misericordia, Dios tiene entrañas de mujer y misericordia de mujer. Porque cuando nos ve dolidos, cuando nos ve atrancados, se agarra aquí. Y dice: ¡ay, mi hijo! El reino habrá llegado a nuestras comunidades
Cuando la misericordia, no la lástima, cuando la misericordia sea manifiesta, evidente. Es decir, conozco la miseria que tienes y no me importa. Y si me toca quedarme contigo para levantarte de ella, me quedo. Me quedo. Recordemos que en algunos de los milagros, el ciego, la mujer sirofenicia, ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es decir, vive tu reino en mí. Vive a tu Padre en mí. No es solamente que le devolvió la vista. Construir la paz y la justicia. Por eso Mateo 5:33, que fue el texto que le mandé a Samuel. Cuando el sermón del monte está terminando en el capítulo 5 de Mateo, que es la propuesta de Jesús del reino, dichoso el que, dichoso el que, dichoso el que. Y va a decir en Mateo 5:33, busquen el reino de Dios y su justicia. No, divina no lo dice. ¿Y su justicia? Sí, porque a veces le ponemos al texto palabritas. No. Pero la añadidura creemos que es el carro, la beca y la casa. ¿Sabe cuál es la añadidura? Lo que acaba de decir en el monte. Usted y yo entramos al reino por decisión, aceptándolo como nuestro Dios, y vendrán las añadiduras, lo que no teníamos. Y que si además nos da casita y carrito y beca, bienvenido, no pasa nada. Entonces, construir la paz y la justicia no es un sentimiento. Príncipe de la paz, lo llamaron. Y pasó discutiendo todo el tiempo. ¿O no? Con los discípulos, con los otros. No es el tema de tener que estar de acuerdo con el otro y mejor me callo y mejor no digo nada y mejor me callo porque es que si hablo es un problema. Si cuando hablamos entre nosotros es un problema, apaga y vámonos. Porque el signo de que el reino está presente es que podemos dialogar, incluso pensar diferente, pero nada de eso romperá el amor que nos tenemos. Porque si una diferencia llega a romper el amor que nos tenemos o que los tenemos a los demás, ese amor es muy frágil. Hermano, defender la dignidad humana. Acaba de sacar el Papa León XIV, ¿ya la leyeron? Su primera carta encíclica en su papado. Se llama Magnificat Humanitas. Quiere decir, la humanidad es grande. Y en el número 53, en el canon 53, va a hablar de la dignidad de nosotros. El valor que nosotros tenemos. Pedro va a decir en una de sus cartas que el valor nuestro es la sangre derramada de Jesús. Pero acá nos habla el mundo de que yo valgo si tengo plata, valgo si tengo un escaño social, valgo si sé mucho, valgo, y nos van a mostrar una dignidad que no es cierta. La única dignidad valiosa, si usted tiene esa, muy bueno, y téngala y vívela bien. Pero la única dignidad valiosa y que nada ni nadie, ni siquiera Satanás nos puede arrancar, se llama ser hijos de Dios. Porque nosotros estamos aquí. Pero si hay alguien debajo de un puente, vale lo mismo que yo para Dios. Y para mí entonces tendría que tener mi respeto, tendría que tener mi cercanía, porque eso fue lo que hizo Jesús. En la Palestina de Jesús, los enfermos eran sacados de las casas porque ellos creían que era un castigo de Dios.
Y sacaban al ciego a un camino a vivir tirado al lado, con un trapo sucio para taparse. Y si alguien le tiraba la comida, usted me dijo que si empezaba tarde me daba más, ya casi termino. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo cuando le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, devolverle la dignidad, es decir, devolverle la posibilidad de volver a la casa, de estar con la familia, de estar con la sociedad, de ir al templo, de orar. Jesús lo que hizo fue devolver dignidad. Y a nosotros, cuando nos criticaron, cuando nos dijeron pecadores, cuando nos dijo si teníamos 3 o 4 maridos o 4 o 5 mujeres, qué sé yo, o que no nos hablamos con alguien en la familia, o que no queremos perdonar a alguien, Jesús viene a decirnos, tú vales más que eso. Tú vales más que tu odio, tú vales más que tu rabia, tú vales más que tu dolor. Tú vales más. Tú vales mi hijo, dice Dios. Servir a los pobres. Servir a los pobres es un signo del reino. Y nos lo viene diciendo el Papa Francisco, y nos lo viene diciendo este Papa ahora. Y los últimos, Juan Pablo II, nos viene diciendo, iglesia, los pobres, los pobres. Y la renovación carismática, el Papa Francisco en uno de sus discursos en el estadio de Roma le dijo a la renovación cuando armó Caris, que tenemos 3 trípodes. Uno son los pobres, otro es la identidad y otro es la pastoral de la renovación. Y me parece a mí que vamos como cojeando. No sé si serán ideas mías. Un trípode son 3 patas. La de las pobres la tenemos como cojeando. Y no hablo solo de pobres económicos. Hablo de los pobres de Dios. Hablo de los pobres de Dios. Orar es un signo del reino. Jesús mismo lo mostró. Y la oración es lo que nos traerá docilidad al reino. Pero nunca la oramos. Nunca le digo al Espíritu Santo, enséñame a ser dócil al reino de Dios. Enséñame a vivirlo. Enséñame a que esos valores sean los que dirijan mis decisiones, los que dirijan mi actuar. Enséñame, Señor. Entonces, concluyendo, el reino de Dios es el corazón del Evangelio, es el Evangelio. Todo lo que usted interprete de otra manera, sin tener en cuenta el reino, no es que siempre tiene que hablar del reino, pero todos los textos bíblicos de los evangelios están hablando del reino. Por eso cuando Samuel me dio el tema, le dije, te vas a meter con el reino. No me va a alcanzar el tiempo ni siquiera. Esto es una clase que yo doy en 15 días en la universidad. He tratado simplemente de animarlos, darles unas luces para que veamos lo importante que es conocer el reino, sobre todo a nosotros servidores, sobre todo nosotros. Entonces el reino es la presencia viva de Dios en Jesús. El reino es la misión de la iglesia. Usted y yo servimos para mostrar el reino. En ese pan que se va a comer ahora, el que se lo vino cargando le está mostrando el reino. La amabilidad de mi amigo que me fue a buscar la Coca-Cola fría por allá. Lo hizo por amor, él no tiene que hacerlo. Yo no tengo corona. Yo no vengo aquí a que me traten como corona. Pero a mí eso me seduce, no él. Porque en esos actos sencillos es que vemos el reino. Y a veces peleamos en la fila porque vamos a llegar de último y se está acabando.
Hermano, no nos creen. ¿O qué, hermano? ¿Qué piensa? No nos están creyendo. Y no se lo digo como crítica. En este momento lo exhorto. Nosotros, así como Jesús mostró el reino, tenemos el compromiso libre y voluntario de mostrar el reino. Entonces, ¿el reino qué es? Concluyendo, la victoria del bien sobre el mal. Carta de Pablo a los Romanos, versículo del 7 en adelante. No devuelvan mal con mal, devuelvan maldición con bendición. Al que no les dé, dele. Jesús, si tienes 2 túnicas, regala una. Si alguien te dice que lo acompañes 1 milla, no digas tengo pereza y me duele la rodilla. Camina 2. Nosotros hacemos lo estricto. El reino es más. El reino es más. El reino es más. La victoria del amor sobre el mal. Si en nuestra casa el mal está en una división, si en nuestra casa el mal está, para no hablar de la comunidad, porque esa es nuestra comunidad más cercana, le voy a poner tarea. No se me quita lo profesora de así de fácil, ¿no? Hoy es el día en que usted llega a decir, yo te amo más que lo que nos hizo pelear. Yo te amo más de que si tú tienes razón o yo tengo razón. Yo te amo más de todo el daño que me pudiste hacer. Yo te perdono más de la ofensa que tú me pudiste dar. Te reconozco más de lo que tú me reconociste cuando me ofendiste o me hiciste daño. Para que nos digan, se enloqueció. Y usted conteste, no. Llegó el reino a mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Porque a mí me parece, no importa que no lo entendamos del todo, le voy a poner tarea. Cada evangelio tiene un bloquecito de parábolas, no es largo, ¿sabe que no es largo? En Mateo están en el capítulo 13, en Marcos están en el capítulo 4, en Lucas a partir del capítulo 10 empiezan las parábolas de la misericordia, el hijo pródigo y todo eso, el reino, el que se fue del reino viene y regresa y Dios lo recibe porque Él es el rey, Él es el que reparte herencia. Lea las parábolas, pero ya sabe, no están contando una historia. Es una manera como Jesús daba para que la gente comprendiera qué era el reino. ¿Listo, hermano? Está de pie en el reino. Hágale una tecleadita. Va a ser muy simple para nosotros los carismáticos, que nos gusta tanto esa oración. Como el reino es una transformación interior, y eso solo es posible por el Espíritu de Dios, pidamos su presencia. Llena mi alma
alma, llena mi ser. Cántelo pero con el alma. Espíritu de Dios, ven, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Escuche bien lo que le voy a decir. Pida conmigo al Espíritu Santo que llene de su presencia nuestra vida. Nuestra vida no es el cuerpo. Nuestra vida es la realidad humana de cada uno de nosotros, con el pasado y con el presente. Llena esa vida que hemos vivido de ti, Espíritu de Dios, para que tú que conoces nuestra historia, nos ayudes a construir el reino en todos los momentos de dolor de nuestra historia, en todos los recuerdos de lo que padecimos, en todas las ofensas vividas, en todo lo que tú conoces, Espíritu Santo. Ven a llenar mi vida de ti. Ven a llenarnos de tu amor, porque será la única manera en que vivamos el reino, haciendo que el amor venza el mal. Pídale al Espíritu que si aún no tiene una experiencia profunda del amor de Dios, que le haya permitido, que le haya enseñado a perdonar de verdad, que le permita mirar hacia atrás en el camino de su historia y no hacernos los ciegos, sino por el contrario, tener claridad dónde actuó Dios y dónde actuó el mal. Dígale al Espíritu Santo: ven a llenarme de ti, para poder mirar hacia atrás y verte en medio de todo eso, Señor, y poder construir mi presente en el reino de Dios. Llena nuestra alma, porque en nuestra alma nos hace falta sembrar para nosotros mismos primero justicia y paz, y llenar nuestro corazón y nuestras entrañas de misericordia, para no maltratar a nadie, para sentir el dolor del otro como si fuera mío, para ayudar al otro a cargar sus cargas, para entender que si yo te he pedido que reines en mí, que si yo te he dicho, Padre, como te dijo Jesús, venga a nosotros tu reino, lo que te estoy pidiendo, Padre, lo que te estoy pidiendo, Padre, es que en el nombre de Jesús seas tú y solo tú, y tu palabra y los valores del Evangelio y tu enseñanza, lo único que yo tenga presente al momento de vivir. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven a darme la capacidad de entender el reino. Ven a dejarme comprender a mí mismo como el ciego que vive a la orilla de un camino, o como la mujer que se le escapa la vida en un sangrado y nadie quiere tocar porque la considera impura.
O como el sordo que al que nadie le habla y no mira, porque sabe que no puede oír y entender. O peor aún, como el leproso condenado a muerte y condenado a estar solo. Danos esa gracia de mirarnos necesitados de tus signos, de tus milagros de vida, no solo físicos, para que nosotros te dejemos reinar verdaderamente en nosotros. Y entonces seamos una piedra viva, como dice Pablo, en este edificio, en este castillo que es iglesia, que muestra el reino de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven a sanar esos momentos en que nos trataron como si no valiéramos nada por la condición social o porque estábamos vestidos de cierta manera o porque no pensamos igual a otro o porque simplemente, Espíritu Santo, pensaron que no teníamos ningún valor. Hoy quiero que tú restaures nuestra dignidad y me convenzas, Espíritu de Dios, que el valor que nosotros tenemos nos lo dio Dios al crearnos. No depende de ningún hombre. Y reconociendo mi dignidad, proteja mi humanidad, cuide el vivir con responsabilidad y amor y justicia. Y entender, Señor, que tú anunciaste un reino para todos y que nosotros como servidores tenemos el compromiso de anunciar ese reino con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros actos e incluso con nuestro silencio. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven, porque si aún no lo comprendo totalmente, danos la gracia, danos la capacidad de al leer las parábolas, comprender lo que Jesús quería del reino. Ven, Espíritu, ven. Porque tal vez lo he entendido a mi manera, lo he vivido a mi manera, con buena intención, pero a mi manera. Pero hoy, en que me has hablado del reino, es una invitación directa a ser parte de su reino. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Jesús. Alabado seas. Empecemos a darle gloria y alabanzas al Señor por su reino, porque nos ha invitado a ser parte de Él. Primero por el bautismo y de ahora en nuestra vida de manera consciente. Nos llamó por nuestro nombre y nos dijo: te quiero en mi reino. Y no para maltratarte, y no para dominarte, y no para subyugarte, sino para que vivas como tienes que vivir, para que tengas lo que tienes que tener de mí y para que seas lo que yo creé de ti. Alabado sea, Señor. Y así, Señor, le pedimos a ella. Si Jesús es el reino de Dios, llegó a nosotros a través de ella. Y llegando a través de ella, ella lo entendió. Y tanto lo entendió que llegó hasta el final con Él, al pie de una cruz. Pero siempre
siempre, amando a los que lo traicionaron y lo dejaron solo, yéndose con el discípulo para que no se quedara sin tener dónde recostarse en el pecho del maestro, y orando para que todos verdaderamente tuvieran la experiencia del reino de Dios en ellos, en sus vidas. Gracias, Dios. Danos la gracia a la renovación carismática de ser anunciadores del reino, de no ser sectarios, de no buscar proselitismo y alcanzar y cazar. Danos la gracia de gritarle al mundo entero que hay un reino que aún muchos no conocen y que nosotros queremos mostrar, respetando al diferente, sirviendo al que nos ha humillado y hablando de Dios, no un Dios que condena, no un Dios que castiga, hablando de Dios más que del diablo y contándole a todo el mundo: el reino de Dios ha llegado. Busca el reino, busca a Jesús, que es el reino, busca su palabra que enseña a vivir el reino, y todo lo demás te llegará por añadidura, para que todos un día, aunque no sea en el mismo lugar, pero sí en la faz de la tierra, seamos muchos los que sigamos gritando: Jesucristo es el Señor, es el reino de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Amén.